Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a nuestro webinar Liderar en tiempos de incertidumbre dentro del programa de formación abierta de la Escuela de Organización Industrial. En primer lugar me presento, me llamo José Aguilar, soy socio de Mindvalue y profesor de la Escuela de Organización Industrial. Lo primero de todo, espero que estéis bien vosotros, vosotras, vuestras familias, las personas a las que queréis. Desde el punto de vista técnico, por el gran número de personas inscritas en este webinar, tenemos que limitar vuestra participación al chat que todos tenéis disponible en la pantalla que en estos momentos estáis viendo. No podemos dar entrada ni a vuestros micrófonos ni a vuestras cámaras, pero espero que el chat os permita compartir todos vuestros comentarios y formular las preguntas que deseéis formular. Muy bien, pues damos ya comienzo propiamente al webinar. En los últimos minutos de esta sesión intentaré dar respuesta a todas vuestras intervenciones. Bien, en los siguientes minutos vamos a deseo compartir con vosotros algunas ideas acerca del liderazgo en tiempos de incertidumbre. Y a veces tengo que reconocer que tengo la impresión de que estamos formando a las nuevas generaciones de directivos para que planteen su trabajo como una progresiva reducción de los márgenes de incertidumbre. Es verdad que en casi todos los sectores de actividad contamos con volúmenes masivos de datos, cada vez además de mayor calidad. La tecnología nos permite manejar esos datos de forma que anticipemos escenarios futuros y tomemos decisiones con una capacidad predictiva sorprendentemente precisa, más que en ninguna otra época de la historia. Y la verdad es que dirigir así tiene todo el sentido del mundo, porque cuando tenemos responsabilidades directivas en una empresa, nos estamos jugando algo muy serio. De entrada, al menos, el dinero de nuestros accionistas, o el nuestro propio en muchos casos. Y si nos dedicamos a la gestión pública, pues todavía nos jugamos algo más importante, que es el interés general. En ese sentido, dirigir pues no es una tarea que permita la improvisación ni la toma de decisiones de manera simplemente intuitiva. Y de hecho, cuando disponemos de esas herramientas, nos sentimos muy cómodos cuando el grado de control es muy alto. Es decir, cuando somos capaces de prever todos los escenarios posibles y estamos en condiciones de cubrirnos ante todos los posibles riesgos. Ese es, digamos, el escenario ideal de una acción directiva, tal y como al menos lo explicamos en las escuelas de negocios. Pero de pronto la realidad nos sacude. Nos enfrenta a situaciones que no habíamos previsto en absoluto y hace saltar por los aires toda nuestra gestión de riesgos. Hay que reconocer que es cerca la realidad y parece que disfruta y se ríe de nosotros al ver que herramientas de predicción cada vez más poderosas se desvanecen de un plumazo ante giros inesperados de los acontecimientos. Y basta mirar a nuestro alrededor hoy, el día en el que hablamos, para comprobar esta realidad. Aquí entra en juego una paradoja muy propia de nuestro tiempo. Cuanto más seguros nos sentimos, más nos desconciertan esos cambios inesperados en el guión. Y hay que reconocer que, en general, nos sentimos bastante seguros. Por eso, las crisis, y estamos viviendo una, son el mejor remedio para la arrogancia. Nos hacen sentir, por una parte, la grandeza de todo lo que hemos conseguido, pero al mismo tiempo nos hacen tomar conciencia de la fragilidad de las bases sobre las que todo esto se apoya. Por eso solemos decir que las crisis son extraordinarios laboratorios de comportamientos humanos. Dan la medida real de lo que somos como personas, como organizaciones y como pueblos. Son, por una parte, el tiempo del heroísmo, de las grandes acciones, y al mismo tiempo de la mezquindad. Es el momento también de la solidaridad generosa y del egoísmo. Y de verdad, solo sabemos quiénes somos cuando nos enfrentamos a situaciones inciertas. En entornos predecibles, casi todos nuestros comportamientos son respuestas preprogramadas ante situaciones estándar.
Aprovechemos, de verdad, es la recomendación que hoy os hago. Aprovechemos estos momentos para mirar a nuestro alrededor, para mirarnos a nosotros mismos en primer lugar y descubrir, en el contexto de esta crisis, realidades que ni habíamos sospechado. Es cierto que al hacerlo, al lanzar esa mirada, a veces nos llevamos decepciones, pero en muchas más ocasiones nos sorprendemos positivamente al encontrar en nosotros y en los demás, insisto, capacidades extraordinarias. Bien, vamos a profundizar en cómo se ejerce el liderazgo en estas situaciones de incertidumbre. Son momentos en los que todos nuestros planes saltan por los aires, nuestros recursos se ven desbordados y nuestros planes de contingencia claramente se muestran como insuficientes. Sentimos entonces la tentación de atribuir un desempeño inicialmente frustrante a ese entorno imprevisible. Le echamos la culpa a las circunstancias. Y en el fondo de nuestro corazón pedimos indulgencia a la sociedad o a nuestros stakeholders y les aseguramos, o nos gustaría al menos asegurarles, que los resultados, esos resultados poco satisfactorios, se deben a que se trata de una crisis sobrevenida de forma completamente inesperada. En el fondo de nuestro corazón rogamos que nos juzguen por el modo en el que hemos gestionado esa crisis. En este caso, por ejemplo, por el modo en el que hemos gestionado esta primera pandemia a la que nos enfrentamos. Que no nos juzguen por ella, que nos juzguen por la siguiente. Ojalá que no venga, pero en fin, es un poco la excusa que todos podríamos formular, tanto en el plano privado como en el entorno público. Porque decimos, entonces habré aprendido de la experiencia, habré dimensionado mi capacidad de respuesta a la magnitud de la amenaza. Mi desempeño en ese momento será mucho más satisfactorio. Aunque hay que reconocer que si esa fuera nuestra respuesta, si echásemos la culpa a las circunstancias de la deficiencia de nuestra gestión, nuestros stakeholders nos podrían decir con todo derecho que es que la siguiente vez quien sobras eres tú. Porque si solo soy capaz de afrontar una situación cuando dispongo de toda la información y de protocolos de respuesta estandarizados, el valor que agrego es más bien escaso. Fijaros, llevado hasta el extremo este razonamiento, cabría decir incluso que si la situación puede ser controlada desde el comienzo, que la gestione un algoritmo. Me resulta un poco triste escuchar, por ejemplo, en estos días, que todas las decisiones se remiten a los expertos, como si de pronto nos tuviésemos que guiar exclusivamente por voces estrictamente técnicas. Al líder se le reconoce en las primeras veces. Quienes manejan situaciones ya conocidas son simplemente, y no es poco, hay que reconocerlo, buenos gestores. Por eso el propósito de este webinar es que evalúes, perdona que te hable en directo, en primera persona, aunque sé que sois muchos los que escucháis, que evalúes la calidad de tu liderazgo en situaciones de crisis. No pretendo, por supuesto, ofrecer un resumen de las teorías acerca del liderazgo, sino facilitar herramientas prácticas que tengan que ver con el diagnóstico y el desarrollo del liderazgo personal, el de cada uno de vosotras, de vosotras. La pregunta no es ¿qué es un líder? En abstracto, en cualquier circunstancia, sino quién soy yo como líder en tiempos de incertidumbre. Si aceptas este desafío, porque yo quiero plantear así esta sesión como un diálogo, no simplemente como una exposición de teorías. Si aceptas este desafío, te propongo algunas consideraciones que te permitan trazar el mapa de tu liderazgo y, en su caso, establecer un plan de acción para desarrollar las dimensiones del liderazgo que consideres más necesarias en el marco de situaciones imprevisibles y disruptivas como las que en este momento estamos viviendo. La primera consideración es que el liderazgo en situaciones de crisis se manifiesta, en primer lugar, insisto, a través de las personas con las que nos relacionamos. La incertidumbre, como bien sabéis, produce un alto impacto emocional, nos remueve, nos trastoca nuestras ideas, nuestras seguridades. Son momentos en los que nos sentimos desorientados, nos sentimos perdidos. Quienes están al mando, a veces, lo que hacen es incrementar la ansiedad, echan gasolina al fuego, y otras veces la atenúan, rebajan el nivel de tensión. El mejor indicador del liderazgo es el efecto que provocamos en esas personas o grupos de interés que nos rodean. Nadie puede saber si es líder simplemente mirándose en el espejo, mediante un ejercicio de introspección acerca de sus capacidades o competencias personales. El líder, como bien sabéis, no es una persona que reúne un conjunto estereotipado de características.
como un líder perfecto o algo por el estilo que no existe. El líder es alguien que provoca cambios tangibles y efectivos sobre el modo de pensar, de sentir y de actuar de quienes nos rodean. Por eso te pregunto, me atrevo a formularte algunas preguntas para que te ayuden a evaluar si el foco de tu diagnóstico de liderazgo está bien centrado. En primer lugar, ¿valoro la calidad de mi acción directiva solo mediante indicadores que expresan mi propio desempeño o a través del reconocimiento que obtengo por parte de mis superiores? Es decir, ¿valoro mi desempeño, mi valor como líder simplemente por los resultados que ofrezco a corto plazo? En segundo lugar, ¿influyo realmente sobre las personas con las que me relaciono? ¿Soy efectivo obteniendo de ellos solo aquello que puedo exigir o consigo también que aporten aquello que solo se puede merecer? Bien, hay un segundo indicador muy claro del liderazgo. Insisto, el primero es mi capacidad de influencia sobre las personas. La segunda consideración es que el liderazgo se manifiesta primero en aquellos que tengo más próximos, en las personas de mi propio equipo. Hay quien entiende el liderazgo como la capacidad de generar fascinación en quienes nos ven desde la distancia, aunque luego resultemos insoportables para quienes trabajan a nuestro lado cada día. Hay gente, ¿no os parece que hay gente que es fascinante cuando nos ven desde lejos, cuando los vemos desde lejos, pero cuando los vemos en la cercanía, como que se desvanece esa especie de fascinación? El liderazgo, en realidad, el auténtico liderazgo se expande en círculos concéntricos. ¿Deseas tener la medida de tu liderazgo? Antes de consultar las evaluaciones de tu desempeño, etcétera, observa cómo te sigue tu equipo más próximo. Quienes encienden a los que están lejos y dejan fríos a los que están cerca no son líderes. Los efectos de su influencia no son sostenibles. El impacto que provocan solo puede conseguir una mejora táctica de su posición de poder, pero no el desarrollo sostenible de su negocio. Por eso me tomo de nuevo la confianza de proponerte algunas preguntas para afinar en tu análisis. Primero, mi empeño se centra en agradar a aquellos de quienes dependo, accionistas, superiores, etcétera, incluso a costa de desagradar a quienes están más cerca de mí, a quienes dependen de mí. En segundo lugar, soy generoso a la hora de reconocer la contribución de los miembros de mi equipo en los logros que obtenemos, o capitalizo el éxito colectivo y me lo atribuyo como un mérito personal. En estos días, por ejemplo, me encanta ver cómo desde la sociedad se está agradeciendo de verdad a las personas que de una manera más directa contribuyen en nombre de todos, pero ellos a título personal, en la resolución de los problemas más acuciantes que tenemos. Bien, la tercera consideración es que el liderazgo de un equipo produce una unidad, pero no unanimidad. Y esto es muy importante en momentos de crisis. Unidad significa que todos conocen y comparten un mismo objetivo. De hecho, el rol del líder se centra en la identificación de los fines y en mantener siempre presente el objetivo al que todos se orientan. Sobre los medios para alcanzar ese objetivo puede e incluso debe haber un amplio espacio de discrepancia. De hecho, fijaros una característica muy bonita del líder. El líder es el que consigue que personas distintas, con opiniones e intereses diferentes, trabajen coordinadamente en un proyecto común. Por eso me encanta cómo a veces las crisis nos unen o nos deberían unir. Y si no nos unen, de hecho, es porque falta liderazgo. Los mejores líderes consiguen que la diversidad no solo no sea disfuncional, sino que se convierta en una de las principales herramientas para la creación de valor. Como bien sabéis, porque lo tenemos tan próximo. Es que es increíble hablar de este tema en estas circunstancias. En momentos de crisis es especialmente importante conseguir reacciones solidarias, comportamientos alineados con un objetivo común. Eso no solo es compatible, sino que exige el manejo de la pluralidad y la diferencia. El hecho de que trabajemos por un objetivo común no significa que pensemos igual, ni que tengamos intereses comunes. El líder lo que hace, de hecho, es ampliar espacios de libertad. Aprovecha el impulso de personas con ideas y sensibilidades diversas. Es muy bonito que en situaciones de crisis un líder se rodee de personas que en otras circunstancias serían incluso sus adversarios. Como ejemplo, para ilustrarlo, te voy a proponer un curioso caso histórico, por otra parte cargado de incertidumbre.
El caso histórico se sitúa en 1812, año en el que se dio una curiosa paradoja histórica. Mientras los pueblos americanos, sé que me escucha bastante gente desde algunos de estos queridos países, ¿no?, de Latinoamérica, mientras los pueblos americanos culminaban sus procesos de independencia, en España el territorio colonial, digamos, se afianzaba la ocupación de su territorio por parte de una potencia extranjera. Sí, como que todavía la corona española ocupaba territorios en América, pero España a su vez estaba siendo ocupada, en este caso, por las tropas napoleónicas. Los británicos, por intereses estratégicos, decidieron apoyar a la resistencia española contra las tropas de Napoleón. Y aparece en escena entonces un personaje muy interesante que se llama Sir Arthur Wellesley, conocido como el Duque de Wellington, que recibió el encargo de dirigir las tropas de su país en España. En agosto de ese año, de 1812, el Duque de Wellington escribe la siguiente carta a sus superiores del Foreign Office. Una carta muy interesante, como veréis. Escribía entonces el Duque de Wellington: caballeros, fijaros, es la carta breve, os la voy a leer porque me parece enormemente instructiva. Caballeros, en tanto que marchábamos desde Portugal hacia una posición desde la que se divisa el acceso a Madrid y las fuerzas francesas, mis oficiales han estado quejándose diligentemente de las propuestas de ustedes, enviadas a través de un barco de Su Majestad de Londres a Lisboa y desde allí, mediante despacho, a nuestro cuartel general. Hemos hecho recuento de nuestras sillas de montar, bridas, tiendas de campaña y palos, y de toda clase de objetos variados de los que el gobierno de Su Majestad me hace responsable. He despachado informes sobre la personalidad, la inteligencia y el genio de cada oficial. He dado cuenta de cada pertrecho y cada cuarto de penique, con dos lamentables excepciones por las que suplico la indulgencia de ustedes. Por desgracia, sigue sin saberse qué ha sucedido con la suma de un chelín y 9 peniques del dinero para gastos menores de un batallón de infantería. Y ha habido una espantosa confusión en cuanto al número de tarros de mermelada de frambuesa suministradas a un regimiento de caballería durante una tormenta de arena en la España occidental. Creo que se entiende bien la ironía. Tan censurable descuido, sigue el Duque de Wellington, bien puede achacarse a la presión de las circunstancias, puesto que nos hallamos en guerra con Francia, un hecho que tal vez suponga una sorpresa para ustedes, los caballeros de Whitehall. Sorprende realmente la libertad con la que este hombre se dirige a sus superiores y les reprocha una escasísima sensibilidad sobre las situaciones absolutamente disruptivas que él está viviendo en primera línea. Qué cercanos nos resultan estas consideraciones en el presente, ¿no es cierto? Y sigue el Duque de Wellington: lo dicho me lleva a mi verdadera intención, que no es otra que la de solicitar me sean aclaradas las órdenes recibidas del gobierno de Su Majestad, para que así llegue a entender mejor por qué estoy arrastrando un ejército a través de estas yermas llanuras. Interpreto que forzosamente ha de ser por uno de los dos motivos que les expongo más abajo. Trataré de cumplir lo mejor que pueda cualquiera de los dos, pero no puedo lograrlos ambos. Y aquí menciona cuáles son esos dos posibles motivos que le han llevado a estar en España. Uno, instruir a un ejército de eruditos ingleses uniformados en España para beneficio de contadores y oficinistas en Londres. O, por ventura, dos, ocuparme de que las fuerzas de Napoleón sean expulsadas de España. Su más humilde servidor, Wellington. Una carta fantástica, ¿no os parece? Es donde se muestra en qué consiste de verdad el liderazgo. Observemos en concreto las características del liderazgo de Wellington en situaciones de crisis. En primer lugar, gestiona la discrepancia. Él no busca un equipo, en este caso unas tropas absolutamente unánimes con su opinión y su punto de vista. No rechaza las críticas, sino que toma de ellas los elementos que puedan resultar valiosos e incluso transmite esa información a sus superiores. La expresión con la que describe los comentarios críticos de sus oficiales a mí me parece al menos muy hermosa. Dice, entre comillas, han estado quejándose diligentemente. Fijaros, la queja se puede convertir en una de las mayores o mejores contribuciones de los miembros de un equipo dirigidas a su líder. En segundo lugar, defiende frente a terceros a los miembros de su equipo que aportan valor. Eso refuerza su posición de líder. En tercer lugar, es ecuánime a la hora de reconocer los méritos y de exigir responsabilidades por parte de sus colaboradores. Y en cuarto lugar, es consciente de todas las obligaciones que conlleva el ejercicio de un cargo. Obviamente menciona la gestión eficiente de recursos, y es detallado en esto, recordáis, habla de la rendición de cuentas, es muy transparente, pero su principal tarea, como bien habéis identificado, consiste en recordarse a sí mismo y recordar a todos
cuál es la razón por la cual él y su equipo afrontan estos retos. El trabajo en equipo es simultáneamente el mejor campo de entrenamiento para el ejercicio del liderazgo y el espacio en el que obtenemos una información muy valiosa sobre nuestra calidad como líderes. Porque, como bien sabéis, el liderazgo es una cualidad intensiva, no extensiva. No es más líder quien es conocido por más personas, sino el que influye mucho sobre las personas que dirige, ya se trate de un grupo numeroso o de un grupo o de un equipo reducido. Por eso mi recomendación esta tarde o esta mañana para los que me escucháis desde otros países distintos de España, mi recomendación es lidera primero tu equipo, porque en ese empeño ya estás empezando a liderar procesos efectivos de mejora y progreso para tu organización y para la sociedad en tiempos de incertidumbre. Bien, para examinar ya más en detalle nuestra capacidad de liderazgo en tiempos de incertidumbre, te propongo una metáfora muy poderosa. Ya verás que es muy instructiva. Es la parte central de mi propuesta de esta tarde o de este día. Esta metáfora está tomada de una película del genial Charles Chaplin. En 1925, hace casi 100 años, dirige y protagoniza The Gold Rush. En España al menos se tradujo como La Quimera del Oro. Es un largometraje en el que narra las aventuras de un grupo de personas que se movilizan para afrontar un reto colectivo. En este caso, la explotación del oro recientemente encontrado en las montañas del noroeste del país. Al principio los esfuerzos son caóticos e individualistas, pero los buscadores de oro enseguida entienden que deben organizar su trabajo para obtener resultados que beneficien a todos. De hecho, la escena que vamos a comentar comienza en la cantina del poblado minero que han fundado estas personas, que han fundado como base de sus operaciones. Ya no encontramos a mineros que trabajan solos, a buscadores aislados, sino a personas que coordinan sus esfuerzos. De hecho, están en la cantina donde están celebrando el Año Nuevo. Y vais a ver a un personaje llamado Big Jim, que es uno de los mineros, poseído totalmente por la fiebre del oro, y en ese momento decide salir a buscar un yacimiento riquísimo que alguien encontró hace tiempo, pero que ahora nadie sabe dónde está. Bien, este es un poco el argumento de la escena que os voy a proyectar. Ya veréis que nos va a servir como guión para identificar aspectos críticos del liderazgo en situaciones de crisis. Big Jim, para su proyecto, recluta a Charlotte, que le ayudará a llegar hasta una cabaña en la zona del yacimiento. Ya tenemos, por tanto, un pequeño equipo de trabajo. Es el equipo más básico, formado por 2 personas. Te invito a ver la escena, es una escena breve, y a contrastar tu manera de dirigir personas con los aciertos y errores del equipo que nos presenta Chaplin. De veras, estoy seguro de que en esta comparación podrás extraer consecuencias muy prácticas para mejorar tu perfil directivo, específicamente en tiempos de incertidumbre. Pues paso a proyectaros la escena sobre la que luego comentaremos y sobre la que luego versará nuestra sesión. Bien, ya hemos visto la escena. Luego vamos a continuar porque ya vais a ver que la sucesión de imágenes es muy, muy instructiva. Pero, en primer lugar, lo que os quería comentar es que en estas imágenes Chaplin nos está presentando una situación de incertidumbre, básicamente jugando con 2 escenarios. Es bastante eficaz su metáfora. Como bien habéis observado, los 2 escenarios son, en primer lugar, la cantina y el segundo es la cabaña. La cantina representa el espacio de lo previsible, el lugar donde las personas con las que interactuamos son conocidas y los acontecimientos quedan bajo nuestro control. Es lo que a veces se denomina la zona de confort. Pasamos grandes cantidades de tiempo en nuestras respectivas cantinas. La cabaña, por su parte, es el espacio de lo nuevo, de lo que rompe las previsiones. La cabaña es incertidumbre en estado puro. En realidad, los seres humanos estamos constantemente trasladándonos de un espacio al otro. Y es una excelente metáfora de nuestra vida profesional que discurre, obviamente, en esos dos mundos. Entre la cantina, que es la zona de confort, y la cabaña, que son los nuevos desafíos o las situaciones completamente inesperadas. Hay que reconocer que un directivo aporta valor en los 2 escenarios. Cuando estamos en la cantina, es decir, cuando ejecutamos procesos predefinidos y afrontamos las tareas previstas, hacemos algo completamente necesario. Las preguntas que te invito ahora a formularte, esta es un poco la metodología que sigo, ya me perdonaréis, pero yo creo que si una sesión no nos invita a la reflexión personal, pues perdemos el tiempo, porque al final se trata de que nos interpelemos unos a otros.
primera pregunta que quiero formularos es ¿cuánto tiempo paso en la cantina y cuánto en la cabaña? Tal vez nos sorprenda comprobar que, a pesar de nuestro nivel de responsabilidad, dedicamos unas horas muy valiosas a la realización de tareas previsibles y estandarizadas. La segunda pregunta es, ¿hacia dónde se balancea el empleo de mi tiempo cuando asumo posiciones de liderazgo? Mi opinión, no sé si la compartís, es que cuanto mayor es nuestra responsabilidad o cuanto más valor añadido se espera de nuestra posición, más tiempo nos corresponde pasar en la cabaña, ya que aportamos valor fundamentalmente impulsando cambios o gestionando la incertidumbre, y no solo trabajando en territorios ya conocidos. De hecho, y es al menos mi experiencia, las organizaciones tienen un problema, y vale la pena que miremos las nuestras propias, las organizaciones tienen un problema cuando quien manda, es decir, cuando quien más valor debe aportar, pasa demasiado tiempo en la cantina, metafóricamente hablando. ¿Entendéis el concepto? ¿No? O sea, un jefe que pasa mucho tiempo en la cantina es un jefe que está tan atento a lo cotidiano, al control, que pierde de vista las oportunidades o los cambios que se producen en el entorno. Tercera pregunta, ¿cómo me siento cuando mi actividad profesional me lleva a la cabaña? O la vida, en los momentos actuales. Es decir, cuando debo enfrentarme a situaciones novedosas en las que no tengo pleno control. Hoy, 3 de abril. Esta situación suele resultar inquietante, pero unas personas la sobrellevan mejor que otras. En conclusión, por tanto, al liderar equipos es importante asignar adecuadamente los roles. Podemos pedir a todos que desarrollen su creatividad y capacidad de innovación, pero eso recae fundamentalmente sobre algunas personas. Las personas que ocupan posiciones técnicas o de carácter burocrático deben centrarse, porque esa es su función, en tareas de cantina, en la ejecución eficiente de los procesos ya definidos. A los mandos intermedios, pues es una posición, como su propio nombre indica, mixta, intermedia. Se les suele competir la supervisión de estos procesos de manera que se realicen de acuerdo con el marco establecido. Pero también se les puede pedir que aporten más ideas y sugerencias sobre el modo de mejorar su actividad. Y por último, y aquí es lo que nos importa, por último, el líder tiene como responsabilidad diferencial, es lo propio del líder, el impulso de la mejora continua y los cambios necesarios para incrementar el valor que se crea a través de la acción del equipo. Por eso, fijaros, líder e incertidumbre son dos términos que están absolutamente entrelazados. El líder cobra sentido, el líder de pronto empieza a ser necesario, y no solo necesario, sino demandado a gritos por la sociedad o por la organización en momentos de incertidumbre. Dentro del equipo, el líder no es solo el guardián de lo establecido, el controlador, es sobre todo el motor del cambio. Las situaciones relativamente estables no demandan líderes, sino simplemente buenos supervisores. Es cierto que una misma persona puede desempeñar en diferentes momentos del día las dos funciones, pero vale la pena plantearse cuál es el terreno en el que me desenvuelvo mejor. Si me desenvuelvo mejor en la supervisión o en el liderazgo. Seguimos, si os parece, con el comentario de la metáfora que nos propone Chaplin para entender las reacciones típicas de un equipo, o en nuestro caso, hoy en día, de una sociedad en situaciones inciertas y el rol específico que juega el líder. ¿Os acordáis que en el corte anterior hemos visto cómo el equipo sale de la cantina, es decir, de la zona de confort, y se dirige a la cabaña, un nuevo proyecto para la creación de valor. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en la cabaña y sobre todo cuando las circunstancias de entorno se modifican. Además se modifican de manera drástica. O sea que ahí vamos a ver la pandemia en estado puro. Te sugiero que observes la dinámica con la que se crea, la dinámica que se crea dentro de la cabaña y que busques paralelismos con situaciones reales que has vivido o que estás viviendo hoy en la actualidad. Muy bien, a que os habéis sentido identificados con esa cabaña al borde del abismo, en una situación totalmente inestable, ¿no es cierto? Y seguramente has advertido que cuando nuestros héroes llegan a la cabaña, esta se encuentra en un entorno relativamente estable y que poco después, como consecuencia de un factor externo, que en el caso de la película es la tormenta, hoy diríamos que es una pandemia, en otros momentos puede ser un cambio tecnológico disruptivo o cualquier otra circunstancia que genera una enorme incertidumbre, de pronto el entorno pasa a ser una situación completamente inestable. Resulta instructivo observar que la circunstancia que desequilibra esta situación aparece mientras los protagonistas dormían. A que nos suena, ¿verdad? Para quien pretende ejercer su liderazgo,
Este hecho nos lleva a considerar que en ocasiones los cambios de entorno a los que debemos hacer frente nos sorprenden poco atentos. Un auténtico líder sabe interpretar señales que para otros pasan inadvertidas y que le permitan diseñar una estrategia para atender no solamente las circunstancias actuales, sino también escenarios futuros. Daros cuenta que en situaciones de incertidumbre, a veces un día de más o un día de menos supone unos costes de oportunidad o unos costes directos extraordinariamente elevados. En este caso, por ejemplo, que se cuentan por cientos o miles de vidas humanas. Bien, cuando el equipo se despierta por la mañana, su reacción es muy interesante, y la podemos comparar con la situación que estamos viviendo en el presente. El entorno, el mercado, la sociedad, les está lanzando señales muy claras de que tienen otras demandas y expectativas. El movimiento oscilante de la cabaña resulta patente, no es un leve movimiento, vibración, sino que es una oscilación notoria de muchos grados. Y sin embargo, nuestros héroes se niegan a aceptar esa inestabilidad del entorno. De hecho, como recordáis, atribuye la sensación de que la cabaña se mueve al estómago, a una impresión pasajera. La paradoja reside en que la cabaña por dentro permanece invariable. Y esto es mucho más común de lo que parece. A esto se le llama en concreto la negación ante el cambio. O sea, la incertidumbre, en primer lugar, nos plantea un problema porque, de hecho, o al menos en un primer momento, la negamos. Y eso es lo que hace el líder, revelarnos esa situación que se está produciendo. En ocasiones, nuestra vida está jalonada de rutinas, los mismos desplazamientos, los mismos centros de trabajo, los mismos compañeros, los mismos procedimientos. La cabaña por dentro no cambia. Ahora estamos muchos o todos en nuestras casas, un entorno familiar, pero al mismo tiempo, por fuera, todo ha cambiado. Debemos preguntarnos, ¿cuántas veces un cambio nos ha sorprendido? Lo vemos en retrospectiva y nos damos cuenta de que teníamos señales claras a nuestro alrededor, pero hemos tardado tiempo en reconocer lo que solo resulta evidente cuando los acontecimientos se precipitan. ¿A qué es el día de hoy? ¿No os parece? ¿Estás pensando que esto solo le ocurre a gente poco atenta o no muy observadora? No. La experiencia muestra que incluso personas muy inteligentes pueden pasar por alto señales reveladoras de su entorno. Y de hecho hay dos razones que explican este comportamiento típicamente humano. La primera es lo que se denomina la inercia mental, la tendencia a interpretar los sucesos en función de ¿qué? Pues de experiencias pasadas. En realidad, los protagonistas de esta escena que hemos visto y la de la escena que vemos hoy simplemente mirando a nuestro alrededor, niegan que la cabaña se mueva porque todas las demás veces que han entrado en ella ha permanecido sólidamente asentada sobre el suelo. El razonamiento que ellos hacen y que nosotros hacemos en realidad muchas veces es bastante débil, pero lo usamos con frecuencia. El razonamiento en concreto es: la cabaña no se puede mover porque nunca se ha movido. Una pandemia no puede ocurrir porque no conservamos memoria de un suceso igual en toda nuestra vida. La segunda razón de que los cambios a los que debemos dar respuesta es que, de que neguemos esos cambios, es que cualquier modificación relevante en nuestro entorno entraña una cierta amenaza. A veces adoptamos la técnica del avestruz y escondemos la cabeza porque el dinamismo del mercado, de la sociedad o de la biología nos inquieta. Y el líder, y esto es a lo que vamos hoy, es alguien que no se puede permitir el lujo de pasar por alto señales que anuncian cambios significativos en la sociedad o en el mercado. El líder es alguien atento, no es el más listo de la clase, es el primero de la clase. El primero en el sentido de que es el primero que reacciona, el primero que es capaz de identificar esas señales. Al dirigir equipos o al dirigir una sociedad o una empresa, se exige a sí mismo y exige a sus colaboradores que permanezcan atentos al movimiento de la campaña para dar una respuesta pronta. Y vamos a ver a continuación, en los pocos minutos que nos quedan, cómo finalmente a nuestros héroes no les queda más remedio que aceptar la evidencia. La cabaña se mueve, y cuáles son sus reacciones en ese momento. Como en anteriores vídeos, te sugiero que mientras analizas la metáfora que nos propone Chaplin, compares los comportamientos que observas en la película con los que experimentas en nuestra sociedad o en tu propia organización. Tal vez este ejercicio pues te permita identificar áreas de mejora. Muy bien, en esta escena habrás observado que nuestros héroes se rinden finalmente ante los hechos, ante la evidencia, y reconocen que el entorno en el que ejercen su actividad ha experimentado un cambio intenso. En ese momento aparece una de las reacciones más características, más típicas de los equipos y de las sociedades en tiempos de incertidumbre.
la comprobación. Y luego, finalmente, aparece también el miedo. El miedo. El líder debe manejar extraordinariamente bien la información para evitar que esa ausencia de información, esa incertidumbre, incremente la ansiedad de las personas en la sociedad o en las empresas. El líder es alguien que informa rápido e informa con transparencia, porque siempre es peor la ausencia de noticias que una mala noticia. Es evidente que este tipo de situaciones, que la incertidumbre también pueden generar un cierto nivel de miedo, y es normal, no podemos tachar de cobardes a nuestros héroes por el hecho de que la incertidumbre provoque reacciones emocionales. Es normal, pero lo importante no es sentir miedo, eso es humano. Lo malo, sobre todo cuando somos líderes, es dejarnos llevar por el miedo. Es decir, que el miedo actúe no como un sistema de información, sino como un sistema de control, que nos lleve a las dos reacciones disfuncionales ante la incertidumbre, que son, ante el miedo, que son el caos y la parálisis. El caos es el movimiento desconcertado, es el movimiento individualista, porque, sabéis, el miedo es profundamente insolidario. Cuando en una situación de incertidumbre dejamos que el miedo se instale en nuestra vida, en nuestro corazón, en la de nuestra gente, en la de nuestra organización o en la de nuestra sociedad, los comportamientos son individualistas. El líder es el antídoto contra el miedo, porque él en primer lugar lucha contra sus miedos, y luego además pues ayuda a los demás a calmarse, a focalizarse en la acción. Bien, se me ha ido el tiempo. Os tendría que hacer no me da tiempo ni siquiera de poneros la conclusión. Os hago el spoiler. Finalmente, colaborando, nuestros héroes identifican una estrategia para salir de la cabaña. Así es como acaba esta escena. Es decir, que en realidad la situación de incertidumbre les ha llevado a un escenario mucho más favorable que la situación de partida. En concreto, ellos al lado de la cabaña, es decir, al lado del abismo, encuentran el yacimiento de oro para el que habían comenzado su aventura. Bien, ahí entra la fase de incertidumbre. Por eso el líder no es el que más sabe, el líder es el que más aprende. El líder no es alguien que aplica metodologías ya conocidas, es el que ante una situación de incertidumbre es capaz de aprender, no de poner en juego su experiencia previa, eso también, por supuesto, sino fundamentalmente de aportar conocimiento y líneas de acción novedosas e innovadoras. Bien, lo vamos a dejar aquí. Hay materia para muchísimo más, pero me gustaría pasar ya pues, a daros la palabra y a que me comentéis también un poco vuestras impresiones, vuestras dudas, vuestros comentarios, que en la medida de lo posible pues intentaré responder a lo largo de los siguientes minutos. Si sois tan amables, por favor, y me formuláis preguntas, pues con mucho gusto intentaré pues, expresaros mi punto de vista o también reproducir vuestras opiniones si las compartís conmigo a través del chat. Recordad que el chat está a vuestra disposición, en estos momentos está ya habilitado y podéis formular las preguntas, los comentarios que queráis compartir conmigo y con el resto de las personas que hoy nos acompañan. Me pregunta, ¿cómo ves el liderazgo en estos momentos? Claro, no me gustaría centrarme en el liderazgo público, que quizás es el que más salta a la vista. Yo creo que hay que ser prácticos, y más allá de la opinión que tengamos ante el modo en el que desde los distintos gobiernos, no hablo del de ningún país en particular, independientemente del modo en el que los gobiernos estén manejando esta situación está afectando a las empresas, nos afecta a cada uno de nosotros en nuestra economía y todos tenemos que ser líderes. O sea, una situación como esta no se resuelve con un líder, se resuelve con un liderazgo difundido, un liderazgo generalizado en la sociedad. Avelina dice, el líder es el que más aprende. ¿Podrías dar un ejemplo, por favor? Clarísimamente, si las situaciones de incertidumbre nos enfrentan a escenarios completamente novedosos, en ese momento la experiencia, que generalmente y en situaciones es altamente efectiva, se vuelve insuficiente. Por eso, en realidad, el líder es la persona que en situaciones de crisis es capaz de innovar y de crear nuevas formas de respuesta distintas de las anteriores, porque el gran error en una situación de incertidumbre es actuar como lo haríamos en una situación de seguridad. Disculpad, no soy capaz de dar respuesta a las muchas interesantes preguntas que me estáis haciendo. De verdad que me emociona vuestra participación y
Y bueno, y todas las preguntas. Carmen me pregunta, por ejemplo, ¿cómo combatimos el miedo? Pues mirad, para mí el miedo se combate con comunicación, ¿eh? La comunicación, ya sabéis que una misma descripción de los hechos puede generar pánico o puede, por el contrario, dar tranquilidad. Las personas, los líderes, como os decía antes, son personas que tienen un enorme impacto sobre el estado emocional de las personas que les siguen. Por eso yo os animaría a pensar, ¿cómo es mi comunicación? ¿Mi comunicación deja a la gente mejor como estaba o por el contrario la deja peor, más ansiosa, más estresada, más preocupada? Para mí la comunicación que más atenúa, que más rebaja los miedos, es un tipo de comunicación fundamentalmente que se compone de dos elementos. En primer lugar, una descripción objetiva de los hechos, sin exagerar las dificultades, pero también sin ocultarlas. Y en segundo lugar, planes de acción. Lo que siempre atenúa miedos es la acción, ¿eh? Si queréis que la gente no esté asustada, ponerla a trabajar, ¿eh? Porque el trabajo, el ocupar nuestras mentes, nuestras manos, y nuestras capacidades es lo que más rebaja el nivel de miedo. Pregunta Elizabeth, ¿no es correcto permitir que las personas que te rodean vean que sientes temor? Yo os diría, al final, el líder produce mayor impacto en la medida en que es percibido más próximo, más humano, más cercano a las personas a las que lidera. Esos líderes que buscan ejercer su liderazgo desde la distancia, creando la fascinación de una imagen lejana, al final una capacidad de impacto menor que el líder que se roza, que se junta, que se mezcla con las personas. Cuando alguien se mezcla con otras personas, cuando alguien es próximo a ellas, los demás observan también nuestros estados anímicos, cómo sentimos miedo, pero lo vencemos, lo superamos, ¿eh? Yo os aconsejo que lideréis desde la cercanía. Dice Lorena, ¿debe un líder retirarse cuando la situación de crisis ha demostrado que no ha podido gestionar a todas las partes? ¿Qué os decía antes? Que el líder demuestra su calidad en momentos de crisis. Hay gestores que pueden disimular una calidad mayor o menor de su acción directiva en contextos estables. Los contextos de crisis básicamente nos ponen en evidencia, nos quitan las caretas. En una crisis estamos desnudos porque todos los ropajes y todas las apariencias que nos recubrían en situaciones estables se muestran absolutamente efímeras, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo os diría, hombre, no es bueno que un líder se retire en plena crisis, ¿eh? Lo que pasa es que tras una crisis es bueno que una sociedad o una organización pida cuentas a sus líderes acerca de la calidad o de la manera en la que ha manejado esa situación. Nadie debe abandonar el barco en plena tormenta, en plena tempestad, ¿eh? Pero luego, obviamente, pues todos debemos hacer una valoración acerca de cómo se han manejado esas situaciones. Y alguien pregunta, ¿y cómo se maneja la información tóxica? Yo os diría siempre la información transparente. Mi consejo es que el líder no habla demasiado. Cuando los mensajes del líder son demasiado prolijos, demasiado largos, demasiado extensos, al final se pierde impacto. Un líder que habla poco produce más impacto que 1000 mentiras. Yo os aconsejaría que si lideráis situaciones de cambio en vuestras organizaciones, penséis mucho vuestros mensajes, que sean mensajes cortos y efectivos. Aparecer demasiado en una situación de crisis generalmente alimenta la confusión que otros, de manera interesada, están intentando promover. Muy bien, yo creo que he intentado responder a algunas de vuestras preguntas, pero de todos modos, como las que habéis ido formulando o vuestras propias opiniones han estado al acceso de todos a lo largo en el propio, pues yo espero que os llevéis no solamente mis reflexiones, sino también los comentarios y las inquietudes de todos los demás, de todas las más personas que habéis participado hoy en esta sesión. Para mí, lo interesante de haber estado hoy con vosotros no es solamente la oportunidad de transmitiros mis ideas, sino también la oportunidad de compartir las vuestras. Para mí ha sido de verdad un auténtico placer y un honor el poder compartir en estos momentos difíciles pues unas reflexiones sobre temas muy acuciantes y muy de actualidad. Y me encanta que hayáis participado de una manera tan activa en la sesión, porque sabéis lo que habéis hecho a lo largo de esta hora. Tomar distancia, ser libres. Mirad, un virus puede confinar nuestros cuerpos, pero jamás puede confinar nuestra mente, nuestra alma. En estos momentos hemos pensado con libertad, hemos reflexionado acerca del futuro. Hemos salido de un enclaustramiento mental, porque a veces el riesgo de una situación de incertidumbre es que nos lleve a la obsesión. Yo os aconsejaría que en momentos de crisis pensemos en lo importante. Y lo importante es obviamente el modo en el que salimos de esta, pero por supuesto el modo en el que afronta el futuro. Me encanta que hoy todos vosotros, conmigo,
pues hayáis reflexionado acerca de lo que nos importa, que es el liderazgo en momentos de incertidumbre. Cómo no solamente vamos a dar respuesta a esta situación, sino que vamos a salir de ella, yo espero que a nivel personal, a nivel organizacional y a nivel social, mucho más reforzados. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nada, queda a vuestra disposición por el canal que queráis, pero en fin, este webinar, pues lamentablemente, después de una hora, que es el tiempo previsto, le tenemos que dar ya término. Muchísimas gracias a todos de corazón y hasta la próxima ocasión.